Una de las cosas que más cuesta transmitir es el concepto de conflicto biológico. Pero una vez que las personas lo entiendan, eh, otra, una de las segundas dudas para las personas que han entrado en un conflicto biológico, lo que están traspasando un SBS, es cómo yo voy a enfrentar el conflicto biológico y cómo lo voy a solucionar. Hay tres tipos de hojas embrionales. Todos los órganos están o pertenecen a una de estas hojas embrionales y los conflictos biológicos son distintos. El SBS que se dispara frente a un conflicto biológico actúa en forma distinta en cada una de las hojas embrionales. Pero en esencia, el conflicto biológico o los conflictos biológicos, todos ingresan con un SBS y el SBS se dispara en el momento del DHS. El DHS es el síndrome de Dirkhammer. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar el DHS, ese instante de tiempo en el que la persona queda suspendida y queda grabando todo, sí, grabando todo. En ese sentido, nosotros cuando vamos a encontrar el DHS del conflicto biológico, que por ejemplo puede ser un conflicto de pérdida real o pérdida figurada, relacional, de una mujer diestra que afecte el ovario derecho, en este caso con la pareja. El conflicto biológico en este caso tendría que solucionar o no solucionar. Pero en este caso, si el hombre se ha alejado o el esposo ha fallecido, la mujer diestra presentará en su primer momento, en la fase de conflicto activo, una necrosis de ovario derecho. Y cuando solucione, entonces vendrán síntomas que puedan ser un poco molestos para esa mujer. Pero la mayoría de los síntomas orgánicos se presentan en la fase curativa. Pero hay conflictos biológicos, por ejemplo, con los conflictos de cánceres, donde hay una proliferación celular acelerada, una hipertrofia celular. Entonces, por ejemplo, que sea estomacal, esos conflictos biológicos tienen que ser solucionados porque el cáncer sigue creciendo si no se soluciona. Por ejemplo, en un caso de una mujer que haya sufrido un conflicto de rencor indigesto, rabia indigesta, gran enojo, que afectaría el área superior del estómago sobre la curvatura menor. Eh, eh, si la rabia haya sido con alguna persona y si estuviera en presencia de esa persona siempre, el conflicto no va a dejar, no se va a detener, el tumor no cesaría de crecer y necesitaría urgentemente una solución. Entonces, a buscar el DHS, ese instante de tiempo. Encontramos el instante de tiempo y vamos a requerir también de ese instante de tiempo los registros sensoriales. ¿Qué es lo que estaba mirando? ¿Qué es lo que estaba escuchando? ¿Qué estaba saboreando? ¿Qué es lo que pudo sentir? Entonces, una vez que nosotros tenemos esos registros sensoriales, vamos a intentar eliminar esos registros sensoriales. Son todos diferentes, son los raíles. En realidad los conflictos sensoriales, o sea, los registros sensoriales son los raíles. Que si un raíl se reproduce nuevamente tal como en el conflicto biológico va a volver por esa vía. Vía sensitiva, escucha, visual. Va a aparecer algunas veces como una alergia o a veces como un SBS completo que se va a resolver durante la noche o al otro día, pero es un SBS completo. Las alergias son SBS completo por lo general. Eh,
Entonces vamos a reconocer o a buscar cada uno de los registros visuales, olfativos, sinestésicos, gustativos, y lo vamos a identificar. Una vez identificado, conscientemente la persona puede hacer desaparecer esos raíles, porque ya sabe que no tiene que encontrarse en los lugares donde donde le recuerde un conflicto biológico, le recuerde internamente, inconscientemente un conflicto biológico. Eh, Otra de las formas que nosotros podemos recurrir a la escucha de la música de Hammer. La música de Hammer tiene impactos distintos en cada hoja embrional. Por ejemplo, si fuera la hoja embrional más antigua, los cánceres se detienen. Eh, los mesodermos modernos también se detienen, la necrosis en fase de conflicto activo se detienen. Eh, y en el caso de la piel exterior, donde se producen la, la mayoría de síntomas que son consideradas enfermedades crónicas, SBS de separación, por ejemplo, se van repitiendo gracias a los raíles durante la escucha, o sea, durante la escucha en los sueños. Con la música de Hammer, esas enfermedades crónicas desaparecen completamente. Entonces, los raíles se van con la música de Hammer. También hay unos conflictos biológicos que la naturaleza ha programado para hacer que los grupos sociales eh, se organicen, formando jerarquías en los grupos sociales gracias a conflictos biológicos que impacten dentro del cerebro en un área que se llama área del territorio y provoquen que ciertos individuos con un conflicto biológico activo tengan eh, un, em, una cantidad menor de hormonas, ya sea femeninas o ya sea masculinas, y se hayan convertido, gracias a eso, en un lobo secundario y sean parte importante de una manada, en el caso de los mamíferos. En el caso de las familias también existe esa, esos roles de lobos secundarios, y los seres humanos van a actuar según su rol. Los alfas y los betas en la manada de lobos natural, las betas tienen una, una función distinta de los alfas. Igualmente los seres humanos, los betas humanos tienen una función distinta que los alfas humanos. Pero aquí la naturaleza se otorga la libertad de eliminar a algunas personas, hombres diestros, que han perdido su territorio y no lo han podido recuperar en un tiempo menor a 9 meses, porque de esa manera la naturaleza está perdiendo la capacidad de gestión, de su gestión para ordenar el grupo. Entonces tiene que eliminar a ese ejemplar para que no siga reproduciéndose. Un hombre diestro no podría solucionar un conflicto biológico que tenga una permanencia mayor a 9 meses, pero ahora con la música de Hammer nosotros podemos hacer que una persona pueda resolver un conflicto biológico de territorio sin fallecer de un infarto cardíaco, eh, mm, escuchando la música de Hammer, después de la solución, porque después de la epicrisis viene una etapa de máxima eugotonía donde se produce el infarto cardíaco y ahí tiene que estar escuchando de forma permanente durante la noche, especialmente durante la noche. Hay otros conflictos biológicos que podríamos, eh, que tienen algún riesgo al solucionar, pero si nosotros escuchamos la música de Hammer, ese riesgo, ese peligro eh, se disminuye en un porcentaje muy alto en el caso, por ejemplo, de, de la letalidad, de letalidad en el caso
los conflictos de miocardio, de impotencia, esos conflictos de potencia del miocardio. La solución de eso, si lleva demasiado tiempo, es mortal en un 80 y tanto por ciento. Pero eso se da completamente la vuelta y ya eh, se pueden evitar la muerte de una persona en un 80%, 85%, y un 15% hay de letalidad. O sea, la música de Hammer cambia eh, completamente lo que son la terapéutica y el concepto de soluciones y peligros a nosotros enfrentar estos conflictos biológicos eh, que, que se, que ha creado la naturaleza para favorecer la vida y favorecer que los grupos sociales estén organizados jerárquicamente.